Elena apretó la cara contra el frío cristal del restaurante italiano Romanos. Dentro, una cálida luz amarilla llenaba la habitación. Familias sentadas alrededor de mesas de madera, comían comida caliente y reían juntas. El olor a pan recién hecho y salsa de tomate le revolvía el estómago de hambre. No había comido nada de verdad en 3 días. Ayer encontró medio sándwich en un cubo de basura detrás de una cafetería. El día anterior, una anciana le dio una manzana que empezaba a ponerse marrón. Eso fue todo. Elena se ajustó la fina chaqueta. El viento de noviembre cortaba los agujeros de la tela como cuchillos afilados. Tenía las manos rojas y agrietadas por el frío. Sus zapatos también tenían agujeros y sus calcetines estaban mojados de caminar por los charcos. Tenía 16 años, pero parecía más joven. Vivir en la calle la había vuelto delgada y pequeña. Su cabello oscuro estaba sucio y enredado. Intentaba mantenerlo arreglado, pero era difícil cuando no tenía donde lavarse bien. Elena llevaba 1 hora parada fuera del restaurante viendo comer a la gente. Intentaba encontrar el coraje para entrar. Sabía lo que quería preguntar, pero temía que se rieran de ella o llamaran a la policía. A través de la ventana, vio un viejo piano en la esquina del restaurante. Era de madera marrón y algunas teclas estaban amarillentas por el paso del tiempo. No, alguien lo tocaba. La mayoría de la gente ni siquiera lo miraba, pero Elena no podía dejar de mirarlo. El piano le recordaba tiempos mejores. Tiempos en los que tenía un hogar y una madre que la amaba. Tiempos en los que la música llenaba su vida en lugar del hambre y el miedo. Un hombre salió del restaurante. Era bajo y corpulento, de pelo canoso y ojos amables. Llevaba un delantal blanco manchado de salsa. Tenía que ser el señor Romano, el dueño. Elena había oído hablar de él a otras personas en la calle. Decían que era un buen hombre, pero aún tenía miedo. El señor Romano encendió un cigarrillo y se apoyó en la pared. Parecía cansado después de un largo día de trabajo. Elena sabía que esta era su oportunidad. Si no preguntaba ahora, quizá nunca más tendría el valor. Caminó lentamente hacia él, con las piernas temblorosas. Cada paso se sentía pesado como si sus pies fueran de piedra. El corazón le latía tan rápido que creía que se le saldría del pecho. «Disculpe, señor», dijo, con la voz apenas un susurro. El señor Romano levantó la vista, sorprendido de ver a una joven allí de pie, en el frío. Sus ojos no mostraban enojo, solo curiosidad. «Sí», dijo con suavidad. Elena tenía la boca seca. Intentó tragar, pero no tenía nada que tragar. Bajó la mirada hacia sus zapatos sucios y luego volvió a mirarlo a la cara. Me preguntaba, ¿puedo tocar su piano por algo de comer? Señaló por la ventana el viejo piano que había en la esquina. Le temblaba la mano. El señor Romano arqueó las cejas. Miró a la chica delgada y sucia, luego a su piano y luego a ella. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Pero no era una sonrisa maliciosa. Era la clase de sonrisa que los adultos ponen cuando los niños dicen algo tierno. «¿Tocas el piano?», preguntó. «Sí, señor. Antes, quiero decir, toco. Toco muy bien». Las palabras de Elena salieron rápidas, como agua de una tubería rota. «Solo necesito algo de comer. Cualquier cosa, incluso pan. Puedo tocar música hermosa para ti y tus clientes». El señor Romano la observó atentamente. Vio lo delgada que estaba, como su ropa le quedaba grande y llena de agujeros. Vio cómo intentaba mantenerse erguida a pesar de estar claramente muy cansada y hambrienta. Otras personas iban y venían por la calle, pero nadie más se detuvo a hablar con la chica sin hogar. La mayoría apartaba la mirada al verla, como si no estuviera realmente allí. «¿Sabes?», dijo el señor Romano lentamente. «Ese piano no se ha tocado en meses, quizás incluso 1 año. Probablemente esté desafinado». «No pasa nada», dijo Elena rápidamente. «De todas formas, puedo hacer que suene bien. La música es música, incluso en un piano viejo».
El señor Romano terminó su cigarrillo y lo tiró a la basura cerca de la puerta. Observó el rostro de Elena por un momento. Había algo en sus ojos que la diferenciaba de los de otros niños de la calle que había visto. Parecía desesperada. Sí, pero también había algo más. Algo que le recordaba a su propia hija cuando realmente quería algo importante. De acuerdo, dijo finalmente. Entra, que está calentito. Tócanos una canción y veremos qué podemos hacer para conseguir algo de comer. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas buenas. Gracias, susurró. Muchísimas gracias. El señor Romano le abrió la puerta. Al entrar, el aire cálido golpeó el rostro de Elena como un suave abrazo. El restaurante estaba lleno de gente cenando. Olía a gloria para alguien que no había comido de verdad en días. Algunos clientes levantaron la vista al ver entrar a Elena. Algunos fruncieron el ceño al ver su ropa sucia y su pelo revuelto. Elena sintió que sus mejillas se enrojecían de vergüenza, pero siguió caminando hacia el piano. El piano estaba en la esquina, tal como lo había visto por la ventana. Era viejo, pero aún hermoso. La madera estaba rayada en algunos lugares. Haces, y sí, algunas teclas eran amarillas, pero a Elena le parecía la cosa más maravillosa del mundo. El señor Romano llamó a sus empleados en la cocina. María, Tony, vengan a ver esto. Esta joven va a tocar el piano para nosotros. Una mujer de cabello negro y rizado salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Detrás de ella venía un joven con los mismos ojos oscuros que el señor Romano. Ambos miraron a Elena con curiosidad. ¿Va a tocar?, preguntó María. En ese trasto viejo. Eso dice, respondió el señor Romano. Y si lo hace, le damos de comer. Elena los oyó hablar de ella, pero no le importó. Estaba acostumbrada a que la gente hablara de ella como si no estuviera allí. Ahora solo importaba el piano. Se sentó en el pequeño banco frente al teclado. El asiento era un poco alto para ella, pero no importaba. Había tocado en pianos peores en peores lugares. Elena puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, podía oír la voz de su madre de antaño, dulce y alentadora. La música nace del corazón. Elena, no pienses demasiado. Solo siente y deja que tus dedos la sigan. A su alrededor, el restaurante continuaba con su actividad nocturna habitual. La gente comía, hablaba y reía. Pero Elena estaba en otro lugar ahora, lejos del hambre, el frío y el miedo. Había vuelto al mundo donde vivía la música, donde sus dedos sabían exactamente qué hacer. Abrió los ojos, miró las teclas amarillentas y comenzó a tocar. Los dedos de Elena tocaron las teclas del piano por primera vez en meses. Las teclas se sentían frías bajo la piel, y algunas se atascaron un poco al presionarlas. Supo al instante que el piano llevaba mucho tiempo sin afinarse. Algunas notas sonaban más agudas de lo debido, y otras más graves, pero nada de eso le importaba a Elena. Después de tanto tiempo sin música, incluso un piano roto le hacía sentir como si volviera a casa. Empezó con unas notas sencillas, solo para sentir cómo respondía el piano. El sonido no era perfecto, pero seguía siendo música. Al principio, presionó las teclas suavemente, acostumbrándose a la fuerza necesaria para que los sonidos a su alrededor fueran nítidos. El restaurante seguía lleno, a la hora de la cena. La gente comía pasta y pizza, bebía vino y hablaba en voz alta con sus familias. La mayoría ni siquiera se dio cuenta de que alguien se había sentado al viejo piano del rincón. El señor Romano estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, observando a Elena con curiosidad. Había accedido a dejarla tocar, sobre todo porque le daba pena. En realidad, no esperaba gran cosa. El piano era viejo y hacía tanto tiempo que no se tocaba que casi había olvidado que estaba allí. María, la cocinera, se limpió las manos en el delantal y negó con la cabeza. Pobrecita, le susurró a Tony.
Parece que no ha comido en días. Tony asintió. Papá siempre da de comer a los hambrientos, dijo. Aunque no supieran tocar, esperaban que Elena tocara algo sencillo, tal vez un feliz cumpleaños o una canción infantil, algo fácil que durara unos minutos, y luego podrían darle un plato de pan sobrante y despedirla con una sonrisa. Elena cerró los ojos de nuevo y dejó que su mente divagara hacia las clases de música que solía tomar. Recordó estar sentada en la sala de música de su madre, con sus grandes ventanales y estantes llenos de partituras. Recordó la voz paciente de su madre explicándole cómo hacer que cada nota cantara. Elige algo que te guste. Su madre solía decir que la música sin amor es solo ruido. Elena sabía exactamente lo que quería tocar. Era una pieza de Chopin que su madre le había enseñado a los 14 años. Se llamaba Nocturno en mi bemol mayor y era una de las piezas musicales más hermosas jamás escritas. También era muy difícil de tocar bien. Se la había tocado a su madre solo 2 semanas antes del accidente de coche que lo cambió todo. Recordó lo orgullosa que se veía su madre ese día. Cómo aplaudió y dijo: Elena, tienes un talento increíble. No lo olvides. Ahora, sentada en ese restaurante con la ropa sucia y el estómago vacío, Elena quería volver a tocarla. No para la gente que cenaba, ni siquiera para la comida que necesitaba con tanta urgencia. Quería tocarla para su madre donde quiera que estuviera. Elena colocó las manos en la posición correcta sobre las teclas. El comienzo de la pieza era suave y delicado, como una nana. Empezó a tocar. Las primeras notas flotaban por el restaurante como susurros. Eran tan suaves que al principio solo las personas sentadas más cerca del piano las notaron. Pero había algo especial en la forma en que Elena tocaba, incluso esas primeras notas sencillas. Sus dedos se movían por las teclas con una gracia que parecía imposible para alguien tan joven y tan cansada. A pesar de que el piano estaba viejo y desafinado, la música que salía de él era hermosa. Elena sabía cómo trabajar con el instrumento roto, cómo hacerlo cantar, incluso cuando parte de su voz estaba dañada. A medida que la pieza avanzaba, más personas en él. El restaurante empezó a notarlo. La melodía era triste, pero también esperanzadora, como la lluvia cayendo sobre las flores. Contaba una historia sin palabras. Una historia de pérdida y anhelo, pero también de una belleza indestructible. Un hombre que comía espaguetis cerca del piano dejó el tenedor y se giró para escuchar. Una mujer que celebraba su cumpleaños con su familia dejó de hablar y miró hacia la esquina de donde provenía esa música inesperada. La forma de tocar de Elena se hizo más fuerte y segura. Sus manos se movían más rápido, danzando sobre las teclas en patrones que parecían casi imposibles. La música llenaba cada rincón del restaurante, serpenteando entre las mesas y envolviendo a la gente como una manta cálida. El señor Romano se quedó boquiabierto. Esto no era lo que esperaba en absoluto. Esta chica sin hogar no solo tocaba el piano. Estaba creando magia. El viejo instrumento olvidado en su rincón cantaba como nunca antes. Madonna Mía María susurró su mano sobre su corazón. Escuchen eso. Tony dejó de limpiar las mesas y se quedó completamente quieto. Había estudiado música en la escuela y sabía lo suficiente como para reconocer el verdadero talento al oírlo. Esta chica no solo era buena, sino extraordinaria. La música se volvió más compleja a medida que Elena llegaba a la parte central de la pieza. Su mano izquierda tocaba notas profundas y ricas que sonaban como un latido, mientras que su mano derecha creaba una melodía que parecía flotar por encima de todo. Las dos partes funcionaban juntas como bailarinas, a veces moviéndose juntas, a veces separándose, pero siempre en perfecta armonía. Para entonces, casi todos en el restaurante estaban escuchando. Las conversaciones se habían interrumpido. Quienes habían estado mirando sus teléfonos los dejaron. Los niños que habían estado inquietos en sus sillas permanecieron completamente inmóviles. Elena estaba absorta en la música. Se olvidó del hambre, del frío, de todas las cosas terribles que le habían sucedido. Durante esos pocos minutos,
Fue solo una música tocando una hermosa pieza musical tal como debía ser interpretada. Sus dedos volaron sobre las teclas en la parte más difícil de la pieza. La música crecía y crecía, volviéndose más apasionada y desesperada, como alguien que llora por algo perdido. Pero luego empezó a calmarse, volviéndose suave y apacible de nuevo. A medida que la pieza se acercaba a su final, Elena tocaba cada vez más suave. Las últimas notas eran apenas susurros, tan suaves que todos en el restaurante tuvieron que contener la respiración para oírlas. Cuando Elena tocó la nota final, mantuvo las manos sobre las teclas un instante más, dejando que el sonido se desvaneciera por completo. Luego levantó las manos y las colocó en su regazo. El restaurante quedó en completo silencio por un instante. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía siquiera respirar. Elena abrió los ojos y miró a su alrededor. Todos la miraban fijamente. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros parecían sorprendidos, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. De repente, sintió miedo. ¿Había hecho algo mal? ¿Había estado la música demasiado alta? Tal vez a esa gente no le gustaba la música clásica. Entonces, desde algún lugar del fondo del restaurante, una persona comenzó a aplaudir. Poco a poco, otros se unieron. Pronto, todo el restaurante se llenó de aplausos. No eran aplausos educados y silenciosos, sino aplausos fuertes y entusiastas que parecían eternos. La gente se levantó de sus mesas. Algunos lloraban. Otros negaban con la cabeza, asombrados. Elena se sentó en el banco del piano, sin saber qué hacer. Había tocado para ganarse la comida. Y ahora todos esos desconocidos la trataban como si les hubiera dado el regalo más maravilloso. El señor Romano se acercó a ella con los ojos brillantes de lágrimas. Intentaba no soltarse. «Señorita», dijo con la voz un poco temblorosa, «¿dónde aprendió a tocar así?» Los aplausos no paraban. Elena nunca había escuchado aplausos así, ni siquiera cuando tocó en un recital en la escuela de música. Esto era diferente. No eran solo aplausos educados porque la gente creía que debían aplaudir. Estas personas aplaudían porque realmente sentían algo. Una mujer mayor en una mesa cerca del frente tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella no intentaba ocultarlas ni limpiarlas. Simplemente las dejó caer mientras aplaudía. Un hombre de negocios que había estado mirando su teléfono durante la mayor parte de la cena ahora estaba de pie con las manos en alto, aplaudiendo tan fuerte como podía. Su traje y corbata caros lo hacían parecer muy serio, pero su rostro mostraba pura alegría. Incluso los niños del restaurante aplaudían. Un niño pequeño que no podía tener más de 5 años saltaba en su silla. Sus pequeñas manos emitían pequeños sonidos de aplausos que se mezclaban con todos los demás. Elena miró a su alrededor y se sintió abrumada. Había tocado esa pieza muchas veces antes en el aula de música de su madre, en las salas de práctica del colegio, incluso en algún pequeño recital, pero nunca había visto a la gente reaccionar así. El señor Romano seguía de pie junto a la piano, sacudiendo la cabeza con asombro. En 40 años dirigiendo este restaurante, dijo, lo suficientemente alto como para que lo oyeran las mesas cercanas. Nunca había oído nada tan hermoso. María salió de la cocina, con el delantal todavía atado a la cintura. Tenía las manos enharinadas por haber hecho pasta fresca, pero no le importó. Caminó directamente hacia Elena y tomó sus manos sucias y las limpias. «Hija», dijo, «eso fue un regalo de Dios. Tienes algo especial». Elena sintió que se le enrojecían las mejillas. No estaba acostumbrada a tanta atención, sobre todo a la buena. Durante los últimos 2 años, cuando la gente se fijaba en ella, solía ser para decirle que se alejara de la tienda o que dejara de pedir dinero. Tony también se acercó con un plato de comida. No eran sobras ni pan duro. Era una cena completa. Espaguetis con salsa de carne, pan fresco con mantequilla y una ensalada pequeña. El plato estaba caliente y de la pasta salía vapor. «Toma»,
dijo, dejando el plato en una mesita junto al piano. Esto es para ti. Elena se quedó mirando la comida. Se veía y olía mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado durante sus días de hambre en la calle. Su estómago hizo un ruido fuerte que la avergonzó, pero Tony simplemente sonrió. Come, dijo amablemente. Debes de tener mucha hambre. Pero Elena aún no podía acercarse a la comida. Algo estaba sucediendo en el restaurante que no entendía. La gente no iba a volver a sus propias cenas. En cambio, se acercaban a la zona del piano. Una mujer de cabello canoso y vestido morado se acercó con cuidado. Disculpa, querida, le dijo a Elena. Yo también daba clases de piano hace muchos años. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu maestra? Elena no supo qué responder. Bajó la mirada hacia su ropa sucia y luego volvió a mirar a la elegante mujer que le preguntaba por su educación como si fuera una música de verdad, no solo una niña sin hogar. Mi madre me enseñó, dijo Elena en voz baja. Tu madre debe ser una maestra maravillosa, dijo la mujer. Es música profesional. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. La tristeza que solía intentar reprimir regresó de golpe. El señor Romano vio que Elena estaba molesta y se acercó. Quizás deberíamos dejarla comer primero, le dijo con dulzura a la mujer. Ha tenido un día largo. Pero también se acercaban otras personas. Todos querían saber más sobre la chica que acababa de crear magia con un viejo piano roto. Nunca había oído nada igual, dijo un joven padre que estaba allí con su esposa y su bebé. Era como si el piano llorara y cantara al mismo tiempo. Ella hizo ese viejo piano. Suena como un piano de cola de concierto, dijo otro hombre. No podía creer lo que oía. Elena se sentía como en un sueño. Toda esa gente bien vestida y bien alimentada hablaba de su música como si fuera algo importante. La miraban como si fuera alguien especial, no alguien a quien ignorar o apartar. Una adolescente de la edad de Elena se acercó. Vestía ropa bonita y tenía el pelo limpio y brillante. Todo en ella mostraba que tenía una buena vida, una vida segura. Eso era increíble, dijo la chica. Tomo clases de piano, pero nunca podría tocar así. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde los 6 años, dijo Elena, con la voz aún muy baja. 10 años, dijo la chica, haciendo los cálculos. Vaya, debes practicar muchísimo. ¿Dónde practicas? Elena no sabía cómo explicar que practicaba con pianos rotos en centros comunitarios cuando estaban abiertos o con teclados viejos en iglesias cuando las puertas no estaban cerradas con llave. O a veces practicaba simplemente sobre mesas cuando no encontraba un. No se oía ningún piano de verdad. En otros lugares, dijo finalmente. El empresario que había estado aplaudiendo con tanta fuerza se acercó con su esposa. Señorita, dijo. Esa fue la música más hermosa que he escuchado en años. Mi esposa y yo vamos a la orquesta sinfónica todos los meses, y esta noche nos regalaste algo igual de especial. Su esposa asintió. Era como si nos contaras una historia con la música. Una historia triste, pero también esperanzadora. Elena se sorprendió de que lo entendieran. Eso era exactamente lo que se suponía que debía hacer la música. Chopin la había escrito para contar una historia y su madre le había enseñado a hacer que la gente sintiera esa historia cuando tocaba. La música debería hacer que la gente sienta algo. Su madre solía decir, si los oyentes no sienten nada, es que solo estás moviendo los dedos sobre las teclas. Esa noche, Elena sin duda había hecho sentir algo a la gente. El señor Romano trajo una silla para que Elena pudiera sentarse a comer. La pasta aún estaba caliente y sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en meses. Pero le costaba concentrarse en la comida porque la gente se acercaba constantemente a hablar con ella. Una familia de una mesa del fondo se acercó. La madre hablaba con un acento que parecía de otro país. Mi hija, dijo, también toma clases de piano, pero su maestra nunca le enseñó a tocar con tanto sentimiento.
¿Cómo logras que la música suene tan viva? Elena reflexionó sobre esta pregunta mientras daba otro bocado a la deliciosa pasta. ¿Cómo podía explicar algo que su madre le había enseñado, pero que también formaba parte de su identidad? Pienso en lo que significa la música, dijo finalmente. Esta pieza trata sobre extrañar a alguien a quien amas. Cuando la toco, pienso en la gente que extraño. La mujer asintió como si comprendiera perfectamente. Sí, dijo. Eso es lo que oí en tu interpretación. Extrañar a alguien. Mientras Eleyanena seguía comiendo, notó que algo había cambiado en el restaurante. Antes de que ella tocara, había sido un lugar normal para cenar donde las familias venían a comer y charlar. Ahora se sentía diferente. La gente hablaba con desconocidos en otras mesas, compartiendo cómo les había hecho sentir la música. Un hombre mayor le contaba a una pareja en la mesa de al lado que la música le recordaba a su difunta esposa, a quien le encantaba el piano clásico. Una mujer les explicaba a sus hijos por qué la música la había hecho llorar. Elena había unido a estos desconocidos de alguna manera. Su música les había hecho querer conectar, compartir sus sentimientos en lugar de simplemente cenar e irse a casa. Miró a su alrededor a todas esas personas que hacía apenas 30 minutos no tenían ni idea de su existencia. Ahora la trataban como si fuera importante, como si les hubiera dado algo valioso. Por primera vez en 2 años, Elena sintió que tal vez seguía siendo la misma persona que solía ser. Tal vez seguía siendo la chica que podía hacer música hermosa, incluso si todo lo demás en su vida se había derrumbado. Elena terminó de comer la deliciosa pasta, pero su estómago seguía sintiéndose extraño. Hacía tanto tiempo que no comía una comida completa que su cuerpo no sabía qué hacer con tanta comida. Se sentía agradecida y un poco enferma al mismo tiempo. El restaurante empezaba a vaciarse a medida que la gente terminaba de cenar y se iba a casa, pero algunos clientes se quedaron más tiempo de lo habitual, hablando todavía de la música que habían escuchado. El ambiente se sentía diferente ahora, más cálido de alguna manera, como si hubiera sucedido algo especial que nadie quería que terminara. El señor Romano le trajo a Elena un vaso de agua y se sentó en la silla frente a ella. Sus amables ojos parecían preocupados. «Dime, niña», dijo con dulzura, «¿dónde están tus padres? Te están buscando». Las manos de Elena empezaron a temblar. Dejó el vaso de agua con cuidado para que no se le cayera. Esta era la pregunta que siempre temía, la que hacía que todo volviera a ser real. «Ya no tengo padres», dijo, con la voz apenas más alta que un susurro. El rostro del señor Romano se entristeció. «Lo siento mucho. ¿Tienes otros familiares, abuelos, tías o tíos?» Elena negó con la cabeza. «No hay nadie». María se acercó con una toalla caliente y se la entregó a Elena. «Toma, querida. Lávate las manos y la cara. Te sentirás mejor». La toalla se sentía increíble contra la piel de Elena. Habían pasado días desde que había podido lavarse bien. Mientras se limpiaba la cara, sintió que la suciedad y la tristeza también desaparecían. «¿Cuánto tiempo llevas sola?», preguntó el señor Romano con cuidado. Elena lo pensó. A veces los días se confundían cuando vivías en la calle. «2 años», dijo. «Quizás un poco más». «2 años», exclamó María. «Pero eres tan joven. ¿Cómo has sobrevivido?» Elena se miró las manos. Ahora estaban más limpias, pero aún mostraban las marcas de la vida ruda. Tenía pequeños cortes por el frío en los dedos y las uñas rotas y sucias. «Me quedo en refugios cuando hay espacio», dijo. «A veces duermo en portales o debajo de puentes. Busco comida donde puedo y pianos». «¿Pianos?», preguntó Tony. Había estado escuchando desde detrás del mostrador. «Sí, hay pianos en algunos centros comunitarios, iglesias y escuelas. Cuando los edificios están abiertos, a veces puedo tocar. Así es como sigo practicando». El señor Romano negó con la cabeza con tristeza. «Y antes de que estuvieras solo, dijiste que tu madre te enseñó a tocar el piano».
Esta fue la parte más difícil de contar. Elena no le había contado su historia a nadie en mucho tiempo. La mayoría de la gente de la calle no preguntaba y a la mayoría de las personas con hogar no les importaba. Pero estas personas habían escuchado su música. Habían visto algo en ella que valía la pena considerar. Tal vez la entenderían. Mi madre era profesora de piano. Elena empezó poco a poco. Enseñó en el Conservatorio de Westmont. Es una muy buena escuela de música aquí en la ciudad. María asintió. Había oído hablar de Westmont. Era donde las familias adineradas enviaban a sus hijos a aprender música. Mi madre se llamaba Sarah Chen. Nació en China, pero llegó aquí de joven. Podía tocar cualquier pieza musical con solo escucharla una vez. Era increíble. Elena se llenó de lágrimas, pero continuó hablando. Vivíamos en un bonito apartamento cerca de la escuela. Tenía una gran sala de música con un hermoso piano de cola. Todos los días, después de la escuela, llegaba a casa y practicaba. Mi madre se sentaba conmigo y... Ayúdame a aprender nuevas piezas. Parece una madre maravillosa, dijo el señor Romano en voz baja. Lo era. Nunca se enojaba cuando cometía errores. Simplemente me mostraba la manera correcta de tocar y me dejaba intentarlo de nuevo. Decía que cometer errores era como se aprende a hacer música hermosa. Elena se secó los ojos con la toalla limpia. Me enseñó que tocar el piano no se trataba solo de tocar las notas correctas. Me enseñó que cada pieza musical cuenta una historia, y el trabajo del pianista es ayudar a la gente a escucharla. Eso es exactamente lo que hiciste esta noche, dijo la mujer canosa que seguía sentada en una mesa cercana. Nos contaste una historia con esa hermosa pieza. Elena esbozó una pequeña sonrisa. Mi madre se habría alegrado de oírte decir eso. ¿Qué le pasó?, preguntó María con dulzura. Elena respiró hondo. Esta era la parte que todavía parecía una pesadilla, incluso después de 2 años. Hubo un accidente de coche. Llovía a cántaros y otro conductor se saltó un semáforo en rojo. Mi madre volvía a casa después de dar clase a sus alumnos nocturnos. El médico dijo que falleció enseguida, que no sufrió. El restaurante estaba muy tranquilo. Incluso los sonidos de la cocina habían cesado. Lo siento mucho, dijo el señor Romano. Tenía los ojos húmedos. Tras la muerte de mi madre, todo cambió muy rápido. Descubrí que debíamos mucho dinero por nuestro apartamento. Mi madre había estado enferma antes del accidente y las facturas médicas eran carísimas. Yo no sabía nada de eso. Elena recordó esas terribles semanas después del funeral. Gente de traje entrando al apartamento y llevándose los muebles, incluso el hermoso piano de cola. Mi padre, bueno, se fue cuando yo era muy pequeño. No lo recuerdo. Mi madre dijo que no soportaba ser padre, así que se fue. Tras la muerte de mi madre, el Estado intentó encontrarlo, pero no quiso llevarme. Tony emitió un sonido de enfado. ¿Qué clase de hombre abandona a su propio hijo? Elena se encogió de hombros. Hacía mucho tiempo que había dejado de estar enfadada con su padre. Mi madre decía que algunas personas simplemente no están destinadas a ser padres. Dijo que era mejor que se fuera a que se quedara y nos hiciera infelices. Entonces, ¿qué pasó después?, preguntó María. Los servicios sociales me pusieron en una casa de acogida. Al principio, la familia estaba bien, pero no entendían de música. Decían que las clases de piano eran demasiado caras y poco prácticas. Querían que me centrara en asignaturas que me ayudaran a conseguir un trabajo estable. Elena recordaba lo vacía que se sentía en esa casa sin música y sin nadie que entendiera por qué la música importaba tanto. Intenté quedarme allí y ser una buena hija de acogida, pero sentía que desaparecía. Como si la parte de mí que realmente era yo se estuviera muriendo sin música. Después de 6 meses, no pude soportarlo más. Te escapaste. El señor Romano dijo que no era una pregunta. Sí. Pensé que podría encontrar otra familia, una que me dejara seguir tocando el piano, pero no funciona así. Una vez que te escapas,
Te meten en diferentes tipos de lugares, hogares grupales con muchos otros niños con problemas. A nadie le importa la música en lugares así. Elena miró alrededor del cálido restaurante, pensando en todos los lugares fríos donde había dormido desde entonces. Seguía huyendo de donde quiera que me vieran. Finalmente, me quedé en la calle. Al menos allí, nadie podía impedirme encontrar pianos para tocar. El silencio se prolongó. Elena se preguntó si había hablado demasiado. Si esta gente amable ahora pensaba que solo era una alborotadora que no se quedaba donde los adultos la ponían. Pero cuando levantó la vista, vio que no la juzgaban. Parecían tristes por ella y enojados con un mundo que podía dejar que una joven talentosa se cayera en el olvido. «Ese conservatorio donde tu madre enseñaba», dijo finalmente el señor Romano. «¿No intentaron ayudarte?» El rostro de Elena se agrió. Dijeron que lamentaban mi pérdida. Incluso vinieron al funeral. Pero cuando fui allí después de cumplir la mayoría de edad del sistema de acogida, preguntando si podía tomar clases o simplemente practicar de vez en cuando, me dijeron que no podían ayudar a alguien sin dinero. Dijeron que la educación musical era un negocio, no una obra de caridad. Esta fue la traición que dolió casi tanto como perder a su madre. El lugar donde su madre había dado tanto de su vida. El lugar que había sido como un segundo hogar para Elena la había rechazado cuando más los necesitaba. «Conocieron a mi madre durante 15 años», dijo Elena, con la vieja ira asomándose a su voz. «Trajo a esa escuela a tantos buenos estudiantes. Ayudó a forjar su reputación. Pero cuando su hija necesitó ayuda, simplemente cerraron sus puertas». «Señor». Romano se levantó y empezó a pasearse por el pequeño espacio cerca del piano. Elena pudo ver su disgusto. «Esto no está bien», dijo. «Una chica con tu talento debería estar en la escuela, aprendiendo más música, no viviendo en la calle. El talento no importa si no tienes dinero», dijo Elena simplemente. «Eso es lo que aprendí». La señora Chen se sentó en la mesa 12 con su esposo celebrando su 25º aniversario de bodas. Habían elegido Roman Oz porque fue donde tuvieron su primera cita hace tantos años. El restaurante les traía recuerdos especiales. Cuando la joven empezó a tocar el piano, la señora Chen sintió un escalofrío en el corazón. La música era tan hermosa, tan emotiva, que no pudo evitar llorar. Su esposo se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano mientras escuchaban. La señora Chen había crecido en una familia amante de la música clásica. Sus padres habían ahorrado para pagarle clases de piano cuando era pequeña, aunque nunca llegó a tocar muy bien. Pero sabía lo suficiente de música como para reconocer algo extraordinario al oírlo. Mientras Elena tocaba, la señora Chen sacó su teléfono en silencio. Al principio, solo quería recordar ese momento. La música era demasiado hermosa como para dejarla desaparecer para siempre. Empezó a grabar. Mantuvo el teléfono agachado, intentando no molestar a nadie a su alrededor. El video no era perfecto. Se oía a la gente hablando de fondo, y a veces le temblaba un poco la mano, pero la música se oía con claridad, y se podía ver a Elena al piano, completamente absorta en lo que tocaba. Cuando Elena terminó y empezaron los aplausos, la señora Chen dejó de grabar. Miró su teléfono y vio que había capturado casi 4 minutos de la actuación. Sus manos aún temblaban por la emoción de lo que acababa de presenciar. «David», le susurró a su marido. «¿Oíste eso? Esa chica no tiene hogar». Pidió tocar para ganarse la comida. Su marido asintió, secándose los ojos. «Fue increíble. Tiene un don». La señora Chen miró el video en su teléfono. Elena parecía tan pequeña y frágil en la grabación, pero la música que emanaba de ella era enorme y poderosa. Había algo en el contraste que le rompió el corazón. «Deberían ver esto», le dijo a su marido. «El mundo debería saber de esta chica». Al principio, solo quería compartirlo con su hija, que vivía en otra ciudad. Su hija era maestra y trabajaba con niños de entornos difíciles.
La señora Chen pensó que apreciaría ver cómo la música podía sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Le envió el video a su hija con un mensaje sencillo: acabamos de escuchar algo increíble. Esta niña sin hogar tocaba por comida en romanos. Escuchen esto. Pero luego la señora Chen pensó en sus amigas, su hermana y sus compañeras de trabajo, que siempre decían que ya no había buenas noticias, que el mundo estaba lleno de tristeza y crueldad. Aquí había algo hermoso, algo que mostraba el poder del talento humano y la bondad. Publicó el video en su página de Facebook. No era de las que publicaba muy a menudo, principalmente fotos de su jardín y actualizaciones sobre eventos familiares, pero esto le pareció importante. Escribió: esta noche, en el restaurante Romanos, esta adolescente sin hogar preguntó si podía tocar el piano por comida. Lo que sucedió después hizo llorar a todo el restaurante. En un mundo lleno de malas noticias, a veces presencias algo que te recuerda que aún hay belleza y esperanza. Por favor, comparte esto. La gente necesita ver que el talento y los sueños pueden sobrevivir incluso en las circunstancias más difíciles. La hija de la señora Chen vio la publicación primero. Inmediatamente la compartió con sus amigos maestros y agregó su propio comentario. Por eso las artes y la educación importan. Por eso nunca podemos renunciar a los niños, sin importar sus circunstancias. Una de esas maestras lo compartió en un grupo de educadores musicales. Otra lo compartió con una amiga que trabajaba en un canal de noticias local. Para cuando Elena terminó de cenar en Romanos, el video ya se había compartido 50 veces. La gente agregaba sus propios comentarios. Esto me hizo llorar. ¡Qué ángel! Alguien necesita ayudar a esta niña. La hermana de la señora Chen vio el video a las 11 de esa noche y la llamó de inmediato. ¿Dónde encontraron a esta niña? Es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Simplemente entró al restaurante. La señora Chen explicó que estaba muy delgada y sucia, pero que cuando tocaba, era como magia. Su hermana compartió el video con sus amigas del club de lectura. Una de ellas tenía una hija que trabajaba en marketing en redes sociales. La hija sabía cómo hacer que las cosas se difundieran rápidamente en línea. Compartió el video en Twitter con hashtags como jeans ocultos, música impactada, actuar sin hogar, esperanza impactada. También lo publicó en TikTok, aunque tuvo que acortarlo para ajustarlo al límite de tiempo. Para la medianoche, el video ya se había compartido más de 1000 veces en diferentes plataformas. La gente se quedaba despierta hasta tarde enviándolo a amigos y familiares, añadiendo sus propios comentarios y reacciones. Una bloguera musical de Los Ángeles vio el video a las 2 de la mañana e inmediatamente publicó una publicación al respecto. A veces te encuentras con algo que te recuerda porque la música importa, escribió. La actuación de esta adolescente sin hogar te devolverá la fe en el poder del arte. La bloguera tenía cientos de miles de seguidores. Cuando publicó el video, fue todo un éxito. Por la mañana, la actuación de Elena había sido vista más de 1 millón de veces. Los comentarios llovían de todo el mundo. El mundo. Esta chica tiene más talento que la mayoría de los músicos profesionales. ¿Cómo puede alguien tan talentoso vivir en la calle? Esto me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Necesitamos encontrar a esta chica y ayudarla. Los medios de comunicación empezaron a difundir la noticia. Una cadena de televisión local envió a un reportero a casa de Romano a primera hora de la mañana, con la esperanza de encontrar a Elena, pero ella no estaba. Se había ido después de cenar la noche anterior, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar por completo. En su lugar, el reportero entrevistó al señor Romano. Esa chica, dijo a la cámara, tiene algo especial. En 40 años que llevo este restaurante, nunca he visto nada parecido a lo que pasó anoche. La noticia salió en el programa matutino. Otras cadenas la retomaron para sus emisiones nocturnas. Cada vez que se compartía la noticia, más gente veía el video de Elena tocando. Los músicos empezaron a compartirla. Una famosa pianista de Nueva York lo publicó en su Instagram con el siguiente texto:
Así suena la música de verdad. Esta chica entiende algo que no se puede enseñar en las escuelas. Los profesores de música mostraban el video a sus alumnos. Por eso practicamos, decían. La música puede sobrevivir a todo si de verdad la amas. Influencers de redes sociales con millones de seguidores comenzaron a publicar sobre Elena. Cada vez que se compartía el video, aumentaba exponencialmente las visualizaciones, los comentarios y más gente conocía a la chica sin hogar que podía crear magia con un piano viejo. Al segundo día, la historia de Elena era tendencia en Twitter. La etiqueta Pianoirl se usaba miles de veces por hora. La gente compartía no solo el video, sino también sus propias historias sobre música, sobre talentos que pasaban desapercibidos, sobre jóvenes que necesitaban ayuda. Los programas de noticias emitían segmentos sobre la historia de Elena. Hablaban sobre la falta de vivienda, la educación artística y cómo la sociedad a veces falla a sus niños más talentosos. Un presentador de un programa nocturno de entrevistas reprodujo el video para su público y se secó las lágrimas. «Damas y caballeros», dijo, «esto es lo que pasa cuando le das al talento la oportunidad de brillar. En algún lugar de nuestra ciudad, esta chica duerme en la calle esta noche. Eso no es aceptable». Escuelas de música de todo el país comenzaron a publicar en redes sociales que querían ofrecer becas a Elena si la encontraban. 3 días después de que la señora Chen publicara el video, ya había sido visto más de 20 millones de veces. Elena se había hecho famosa sin siquiera saberlo. La gente la llamaba la pianista y el ángel de la calle. Su historia había tocado algo profundo en los corazones de la gente. La idea de que la belleza y el talento podían sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Que los diamantes realmente se podían encontrar en bruto. Pero Elena no tenía ni idea de nada de esto. Había pasado los 3 días desde que salió de Romanos haciendo lo de siempre. Buscando comida, buscando lugares seguros para dormir y buscando pianos para tocar. Había encontrado un piano en el sótano de un centro comunitario y había pasado 1 hora tocando antes. El conserje le dijo que el edificio iba a cerrar. No podía saber que millones de personas en todo el mundo la buscaban, queriendo ayudarla, conmovidas por la misma música que siempre había sido su refugio. El video que la señora Chen había grabado impulsivamente se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Estaba provocando conversaciones sobre la falta de vivienda, sobre la educación, sobre el valor del arte en la sociedad. Pero, sobre todo, estaba dando esperanza a la gente. En un mundo que a menudo se sentía oscuro y desesperanzado, la música de Elena recordaba que la belleza aún existía, que el talento no podía ser destruido por las circunstancias y que a veces los dones más extraordinarios provenían de los lugares más inesperados. Elena se despertó en la puerta de una librería cerrada, temblando por el frío de la mañana. Había estado durmiendo allí 2 noches, acurrucada en su chaqueta fina con el periódico del día anterior como manta. El cemento le dolía la espalda y todo el cuerpo. No sabía que a 3 cuadras de allí, una furgoneta de noticias estaba estacionada frente al restaurante Romano. No sabía que los periodistas le hacían preguntas al señor Romano sobre ella ni que su foto, tomada por una cámara de seguridad, se estaba mostrando en las pantallas de televisión de todo el país. Elena se levantó lentamente, dobló el periódico y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar algo para recostarse. Más tarde, echó a andar hacia el centro comunitario, con la esperanza de que tuvieran desayuno gratis esa mañana. Mientras caminaba por la calle, notó que la gente miraba sus teléfonos más de lo habitual. Grupos de personas estaban en las esquinas, mostrándose algo en sus pantallas y hablando animadamente. Pero Elena estaba acostumbrada a ser invisible para la mayoría de la gente, así que no creía que su entusiasmo tuviera nada que ver con ella. En el centro comunitario, Elena hizo fila para el desayuno. Los voluntarios conversaban entre ellos mientras servían avena y tostadas a las personas sin hogar que habían venido a comer. ¿Has visto este video?, preguntó una de ellas. Preguntó un voluntario a otro. Está por todas partes en Internet.
Una chica sin hogar toca el piano como una profesional. Ah, sí, respondió el otro voluntario. Mi hija me lo envió anoche. Me hizo llorar. Esa pobre niña tiene un don. Elena aceptó su tazón de avena y se sentó en una de las largas mesas que la rodeaban. Otras personas sin hogar comían tranquilamente, concentradas en obtener la mayor nutrición posible mientras hubiera comida disponible. Pero Elena notó que algunos voluntarios no dejaban de mirarla. Una mujer mayor parecía especialmente interesada en ella, observándole el rostro con atención. Finalmente, la mujer se acercó a la mesa de Elena. Disculpa, querida, dijo con dulzura. Sé que esto puede sonar extraño, ¿pero tocas el piano? Elena levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo podía saberlo esta mujer? Sí, dijo con cuidado. A veces. La mujer abrió mucho los ojos. Sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Elena. ¿Eres tú? Elena casi se atraganta con la avena. En el teléfono había un video de ella tocando el piano en el restaurante romano. Podía verse claramente sentada al viejo piano con la ropa sucia. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Elena con voz temblorosa. Está en todas partes, dijo la mujer emocionada. En todas las páginas de noticias, en todas las redes sociales. Millones de personas te han visto tocar. Eres famosa. Elena se quedó mirando la pantalla del teléfono. El video la mostraba tocando, y podía ver a toda la gente del restaurante escuchándola con lágrimas en los ojos. En los comentarios, había miles de mensajes de personas de todo el mundo. No lo entiendo, dijo Elena. ¿Cómo pasó esto? La voluntaria se sentó a su lado. Alguien en el restaurante te grabó tocando y lo compartió en línea. Se extendió tan rápido que en 2 días, todo el mundo hablaba de ello. Te llaman la pianista. Las manos de Elena empezaron a temblar. Siempre había sido invisible. Alguien a quien la gente ignoraba. La idea de que millones de desconocidos la hubieran visto, escuchado su música parecía imposible. ¿Qué dice la gente?, preguntó en voz baja. La mujer revisó algunos comentarios. Escuchen esto. Esta chica tiene más talento en su dedo meñique que la mayoría de la gente en todo el cuerpo. Y esta, llevo 20 años como músico profesional y nunca he oído a nadie tocar con tanta emoción. Y miren esto. Necesitamos encontrar a esta chica y ayudarla a obtener la educación que se merece. Elena se sintió mareada. Dejó la cuchara e intentó respirar con normalidad. Hay más. La voluntaria continuó. Las escuelas de música te están buscando. Quieren ofrecerte becas. Hay una página de recaudación de fondos que ya ha recaudado más de $50,000. La gente quiere ayudarte. $50,000. Elena nunca se había imaginado tanto dinero en toda su vida. Cuando vivías al día preocupándote por dónde vendría tu próxima comida, esa cantidad parecía todo el dinero del mundo. Necesito llamar a alguien, dijo la voluntaria, sacando de nuevo su teléfono. Los canales de noticias han estado pidiendo a todos los refugios y centros comunitarios que te vigilen. Todos quieren entrevistarte. Espera, dijo Elena, con pánico en la voz. No quiero salir en televisión. Solo jugué por comida. Pero ya era demasiado tarde. El voluntario ya estaba haciendo una llamada. Soy Linda, del centro comunitario del centro. La encontré. Sí, la pianista. Está aquí ahora mismo. En menos de 1 hora, el restaurante de Romano estaba lleno de gente. Camiones de noticias se alineaban en la calle. El señor Romano había llamado a toda su familia para que ayudaran a manejar la situación. Cuando Elena llegó con Linda del centro comunitario, no podía creer lo que veía. Había cámaras por todas partes y gente con micrófonos que quería hablar con ella. El señor Romano la vio y se acercó de inmediato, rodeándola con el brazo en señal de protección. Está bien, dijo. Te cuidaremos. Pero Elena se sintió abrumada por toda la atención.
No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, especialmente a algo tan importante. Una reportera con un cabello perfecto y una sonrisa radiante se acercó con un camarógrafo. Elena, soy Jessica Martínez de Canal 7 Noticias. El mundo entero quiere saber más de ti. ¿Qué se siente ser famosa? Elena miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Todas las cámaras apuntando en su dirección. No soy famosa, dijo en voz baja. Solo soy alguien que toca el piano. Pero tu historia ha inspirado a millones de personas, continuó el reportero. ¿Qué quieres decirles a todas las personas que han visto tu video y se han conmovido con tu música? Elena no sabía qué decir. Había tocado esa noche porque tenía hambre, no porque quisiera inspirar a nadie. La atención se sentía extraña y aterradora. Más reporteros seguían con sus preguntas. Elena, ¿cómo es estar sin hogar? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle? ¿Cuáles son tus sueños para el futuro? El señor Romano levantó la mano. Por favor, dale un poco de espacio a la chica. Ha tenido una vida difícil. ¿Qué días? María salió de la cocina con un plato de comida para Elena. Toma, niña, come algo. Te ves muy delgada. Mientras Elena comía, la gente seguía reuniéndose afuera del restaurante. Algunos eran reporteros y camarógrafos, pero otros eran gente común que había visto el video y quería conocerla. Una mujer en un auto caro se detuvo y bajó con flores. Solo quería darte las gracias, le dijo a Elena. Tu música me recordó por qué me enamoré del piano cuando era joven. Hacía años que no tocaba, pero anoche me senté al piano por primera vez en décadas. Un hombre con traje entró con un sobre. Esto es de mi empresa, dijo. Queremos patrocinar tu educación musical. Lo que necesites, clases, un piano, matrícula escolar, queremos ayudarte. El teléfono de Elena, que había encontrado en un contenedor de basura hacía meses y que había logrado mantener funcionando, comenzó a vibrar constantemente. De alguna manera, la gente había encontrado su número y la llamaban y enviaban mensajes sin parar. Los mensajes eran en su mayoría amables, pero a la vez abrumadores. Eres una inspiración. Por favor, no renuncies a tus sueños. Quiero donar dinero para ayudarte. Me recuerdas que aún hay belleza en el mundo. Por la tarde, Elena se enteró de que la página de recaudación de fondos creada por desconocidos había superado los $200,000. Escuelas de música de todo el país llamaban al restaurante de Romano para intentar contactarla con ofertas de becas. El Conservatorio de Westmont, la misma escuela que la había rechazado hace 2 años, emitió un comunicado público en el que lamentaban profundamente no haber hecho más para ayudar a la hija de un exprofesor y que les gustaría corregir este descuido de inmediato. Elena se enojó al enterarse de la declaración de Westmont. Ahora quieren ayudar, le dijo al señor Romano. Cuando los necesité, dijeron que no. Ahora que soy famosa, de repente les importa. El señor Romano asintió. Algunas personas solo hacen lo correcto cuando otros observan, dijo. Pero eso no significa que no debas aceptar ayuda ahora, si es buena. Un representante de la Escuela de Música de Manhattan llamó personalmente. Sería un honor tener a Elena como estudiante, dijo. Beca completa, incluyendo alojamiento y gastos de manutención, sin condiciones. Elena escuchó todas estas ofertas con una mezcla de gratitud y confusión. 3 días atrás, no era nadie. Ahora, todos querían darle cosas para formar parte de su historia. Pero la atención también era agotadora. No estaba acostumbrada a hablar con tanta gente, a que la apuntaran con cámaras, a que desconocidos supieran su nombre. Esa noche, cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse, Elena se sentó al piano en el restaurante Romanos, el mismo piano donde todo esto había comenzado, y tocó suavemente solo para sí misma, tratando de encontrarle sentido a todo lo sucedido. La música la ayudó a pensar como siempre. La gente tenía buenas intenciones,
Se dio cuenta de que se habían conmovido con su historia y querían ayudar. Pero era mucho que procesar para alguien que había estado sobreviviendo sola durante 2 años. El señor Romano se sentó cerca, escuchándola tocar. «Es abrumador, ¿verdad?», dijo cuando terminó. Elena asintió. «Solo quería comer algo. Nunca esperé esto». «A veces», dijo el señor Romano sabiamente, «la vida nos da exactamente lo que necesitamos, pero no de la manera que esperábamos». Elena estaba sentada en una pequeña oficina encima del restaurante de Romano, rodeada de papeles y gente que no conocía. El señor Romano le había ofrecido el apartamento de arriba como un lugar seguro donde quedarse mientras decidía qué hacer. Era la primera cama de verdad en la que dormía en 2 años. La oficina estaba llena de adultos que parecían querer ayudarla, pero su ayuda llegaba con palabras complicadas y documentos legales que le dolían la cabeza. Había un abogado, un trabajador social, un representante de servicios infantiles y alguien de una fundación musical. Lo importante, dijo la señora Patricia Hang, la abogada que se había ofrecido a ayudar a Elena gratuitamente, es que comprendas todas tus opciones antes de tomar cualquier decisión. No tienes que elegir nada ahora mismo. Elena asintió, pero se sentía confundida y abrumada. Todos hablaban de su futuro como si fuera algo que pudieran planear y controlar. Durante 2 años, había vivido un día a la vez, simplemente intentando sobrevivir. Ahora, querían que pensara en los años venideros. «Repasemos las ofertas de nuevo», dijo la señora Hang, abriendo una carpeta llena de papeles. La Escuela de Música de Manhattan ofrece una beca completa, que incluye alojamiento y manutención. El Conservatorio de San Francisco ha hecho una oferta similar. También lo han hecho escuelas en Boston, Chicago e incluso Londres. Elena miró todos los papeles. Cada uno representaba una vida que podría tener, un futuro que parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero también representaban dejar atrás todo lo familiar, confiar en personas que no conocía. ¿Y Westmont?, preguntó David Chen, el trabajador social asignado a su caso. El rostro de la señora Wang se puso serio. «Westmont ha hecho una oferta, pero yo tendría cuidado. No me importa eso». Ignoraron a Elena cuando necesitó ayuda hace 2 años. Ahora quieren buena publicidad. Elena sintió un arrebato de ira al pensar en Westmont. Recordó haber entrado en ese edificio donde su madre había trabajado durante 15 años, haber pedido ayuda y haber sido rechazada como si no fuera nada. «No quiero ir a Westmont», dijo con firmeza. «Tuvieron la oportunidad de ayudarme». «Es completamente comprensible», dijo la señorita Wong. «Tienes muchas otras opciones excelentes». La representante de la Fundación Talentos Ocultos, una mujer llamada Carol Morrison, se inclinó hacia adelante. «Elena, quiero que sepas que sea cual sea la escuela que elijas, nuestra fundación te brindará apoyo adicional. Hemos visto a demasiados jóvenes talentosos quedar relegados. Queremos asegurarnos de que tengas todo lo necesario para tener éxito». Eleyanena agradeció la amabilidad de todos, pero también tenía miedo. Había aprendido a desconfiar de las promesas de los adultos. Demasiadas veces, la gente le había dicho que todo estaría bien, y luego no había estado bien en absoluto. «¿Qué pasa si elijo una escuela y luego deciden que ya no me quieren?», preguntó Elena en voz baja. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?». La expresión de la señora Hang se suavizó. «Elena, eso no va a suceder. Son contratos legales. Las escuelas no pueden cambiar de opinión. Y en cuanto a ser lo suficientemente buena», sonrió. ¿Has visto cómo ha reaccionado el mundo a tu música? Eres más que suficiente». Pero a Elena no solo le preocupaban sus habilidades musicales. Le preocupaba encajar con otros estudiantes que habían crecido con privilegios que ella nunca tuvo. Le preocupaban las asignaturas que se había perdido durante su tiempo en la calle. Le preocupaba estar rodeada de gente que pudiera juzgarla por su origen. El señor Romano llamó a la puerta y entró con una bandeja de café y sándwiches. «¿Cómo está nuestra niña?», preguntó,
dejando la comida. Elena esbozó una leve sonrisa. El señor Romano y su familia habían sido increíblemente amables con ella durante la última semana. La trataban como a un miembro de la familia, no como a una obra de caridad. Se sentía segura con ellos de una forma que no se había sentido en mucho tiempo. «Hay mucho en qué pensar», dijo. «Claro que sí», dijo el señor Romano. «Estás tomando decisiones sobre toda tu vida. Tómate tu tiempo». Después de que todos se fueran, Elena se sentó sola en la oficina, mirando por la ventana la calle. Podía ver gente caminando al trabajo, niños yendo a la escuela. La vida transcurría con normalidad, pero su vida se sentía todo menos normal ahora. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de periodistas, personas que ofrecían ayuda y desconocidos que habían visto su video. Había aprendido a ignorar la mayoría de ellos, pero algunos mensajes eran de otros jóvenes músicos que entendían por lo que estaba pasando. Un mensaje esa tarde le llamó la atención. Era de una chica llamada Sara que iba a la escuela de música de Manhattan. «Hola, Elena». El mensaje decía: «Vi tu historia y quería que supieras que MSM es un lugar increíble. Los profesores realmente se preocupan por los estudiantes, no solo por su talento, sino por su persona en su totalidad. Yo también vengo de un entorno difícil y me ayudaron a sentirme como en casa. Si decides venir, me encantaría mostrarte los alrededores y ayudarte a instalarte». Elena leyó el mensaje varias veces. Era la primera vez que alguien se comunicaba con ella, no como una persona famosa, sino como una compañera de estudios que podría comprender sus miedos. Esa noche, Elena se sentó al piano en el restaurante y tocó para la cena. Los clientes se habían convertido en algo habitual. La gente venía a Romano con la esperanza específica de escucharla tocar. Pero esa noche, mientras tocaba, reflexionaba sobre su decisión. Pensó en su madre y en lo que querría para el futuro de Elena. Su madre siempre había dicho que la música era un don, pero también una responsabilidad. Si tienes la capacidad de crear belleza, solía decir, debes compartirla con el mundo. Elena había estado compartiendo su música con el mundo a través del video viral, pero no de la manera que su madre pretendía. Su madre quería que Elena estudiara, que creciera como música, que se convirtiera en la mejor versión de sí misma. Después de que el restaurante cerrara, Elena se quedó al piano tocando en silencio. En la oscuridad, el señor Romano se acercó y se sentó cerca, escuchando sin decir nada. «Tengo miedo», dijo Elena finalmente. «Claro que sí», respondió el señor Romano. «Llevas 2 años cuidándote. Ahora tienes que aprender a dejar que otros te cuiden. Eso da miedo. ¿Y si elijo mal? ¿Y si voy a una de estas escuelas y la odio?». El señor Romano se quedó callado un momento. «Elena, déjame decirte algo. Hace 2 años, cuando lo perdiste todo, podrías haberte rendido. Podrías haber dejado de tocar el piano, de creer en ti misma, pero no lo hiciste. Encontraste maneras de mantener viva tu música incluso cuando no tenías nada más». Hizo una pausa, mirándola con ojos amables. «Eso me dice que eres más fuerte de lo que crees. Si eliges una escuela y no funciona, descubrirás cómo hacerla. Funciona o encontrarás otra manera. Sobreviviste a lo peor que te podría pasar. Puedes lidiar con lo que venga». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Simplemente no quiero decepcionar a todos. Toda esta gente cree en mí ahora. ¿Y si no soy tan especial como creen?». «Elena», dijo el señor Romano con firmeza, «no eres especial por ser famosa. Eras especial antes de que nadie supiera tu nombre, tu talento, tu fuerza, tu capacidad para encontrar la belleza. Incluso en tiempos difíciles, eso es lo que eres. La fama no cambia eso». Esa noche, Elena yacía en su pequeña cama encima del restaurante, pensando en todas sus opciones. Pensó en las diferentes escuelas, las diferentes ciudades, las diferentes vidas que podía elegir. Pero también pensó en el restaurante de Romano, en la familia que la había acogido,
en el lugar donde había comenzado su nueva vida. No quería olvidar de dónde venía ni a las personas que la habían ayudado cuando no tenía nada. A la mañana siguiente, Elena llamó a la señorita Hang para comunicarle su decisión. «Quiero aceptar la oferta de la Escuela de Música de Manhattan», dijo. «Pero tengo algunas condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó la señora Hang. «Quiero poder volver a Romanos los fines de semana para tocar para los comensales. Este lugar me salvó la vida, y esta gente ahora es mi familia. No quiero perder eso». La señorita Huang sonrió. «Creo que se puede arreglar. Manhattan está a solo unas horas. ¿Qué más? Quiero usar parte del dinero que donaron para iniciar un programa que ayude a otros niños sin hogar que tienen talento pero no tienen oportunidades. Música, arte, escritura, lo que sea que se les dé bien. No quiero que otros niños pasen por lo que yo pasé. Es una idea hermosa, Elena. Sin duda podemos ayudarte a organizarlo». Elena sintió que se le quitaba un peso de encima. Todavía tenía miedo de volver a la escuela, de vivir con otros estudiantes, de todos los desafíos que le esperaban. Pero por primera vez desde la muerte de su madre, sintió que tenía un verdadero plan para su futuro. Y lo más importante, sentía que estaba tomando decisiones que honrarían la memoria de su madre. Al mismo tiempo, ayudarían a otros niños que necesitaban que alguien creyera en ellos. Ya no se limitaba a aceptar ayuda. Se preparaba para ayudar a los demás. 6 meses después, Elena estaba entre bastidores en el Carnegie Hall con un hermoso vestido negro que realmente le quedaba bien. Llevaba el pelo limpio y peinado, y parecía una persona completamente diferente a la niña sin hogar que había pedido tocar a cambio de comida en el restaurante de Romano. Pero por dentro, seguía sintiéndose la misma Elena. Le temblaban las manos de nervios, igual que aquella fría noche de noviembre cuando se acercó por primera vez al señor Romano. «Vas a ser increíble», dijo Sara, su amiga de la Escuela de Música de Manhattan. Sara se había convertido en la compañera de cuarto y mejor amiga de Elena, ayudándola a adaptarse a la vida escolar y a afrontar los retos de ser famosa de repente. Elena echó un vistazo a través de la cortina al público. El Carnegie Hall estaba completamente lleno. Todos los asientos estaban llenos de gente que había venido a escucharla tocar. Podía ver al señor Romano y a toda su familia en la primera fila, vestidos con sus mejores galas. María se secaba los ojos con un pañuelo de papel y ni siquiera había empezado a tocar. El concierto era a beneficio de la nueva fundación de Elena, a la que había llamado Hidden Keys, por algo que su madre solía decir: hay claves ocultas en la música. A nuestro alrededor, solo tenemos que saber cómo encontrarlos. En los 6 meses transcurridos desde que aceptó la beca para la Escuela de Música de Manhattan, la vida de Elena había cambiado por completo. Vivía en una residencia con otros estudiantes de música, tomaba clases de teoría musical y composición, y practicaba en hermosos pianos de cola todos los días. La adaptación no había sido fácil. Elena había faltado 2 años a la escuela regular, por lo que tuvo que esforzarse mucho para ponerse al día en materias como matemáticas y ciencias. Algunos de los otros estudiantes provenían de familias adineradas y habían crecido con todas las ventajas, lo que a veces hacía que Elena se sintiera fuera de lugar. Pero sus maestros y compañeros de clase habían sido, en su mayoría, amables y comprensivos. Reconocieron su extraordinario talento, y muchos de ellos se habían conmovido con su historia. Elena aprendió que no era la única estudiante que había enfrentado desafíos. Otros habían superado sus propias dificultades para estar allí. El concierto de esa noche fue idea de Elena. Quería retribuir a la comunidad que la había apoyado y recaudar fondos para otros jóvenes con talento. Pero no había oportunidades para desarrollarlas. «Damas y caballeros», escuchó al locutor decir desde el escenario, «den la bienvenida a Elena Chen». Elena subió al escenario intentando no tropezar con sus zapatos nuevos. El público estalló en aplausos antes de que ella siquiera llegara al piano. Vio a la gente de pie aplaudiendo con entusiasmo, y se sintió abrumada por su apoyo.
Se sentó ante el magnífico piano de cola de concierto y ajustó el banco. Este instrumento no se parecía en nada al viejo piano desafinado de Romanos, pero recordó lo que su madre le había enseñado. Un piano es solo una herramienta. La música sale del corazón. Elena comenzó con la misma pieza que había tocado esa noche en el restaurante, el nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Pero ahora, tras meses de estudio y práctica avanzados, su interpretación era aún más sofisticada y emotiva. Mientras tocaba, Elena reflexionaba sobre su trayectoria desde aquella noche desesperada hasta aquel momento. Pensaba en su madre, que se habría sentido muy orgullosa de ver a su hija en aquel famoso escenario. Pensaba en todas las personas que la habían ayudado en el camino. El público escuchaba en completo silencio, igual que la gente de Romanos. La música tenía el mismo poder en aquella elegante sala de conciertos que en aquel pequeño restaurante de barrio. Conectaba a la gente, les hacía sentir algo profundo e importante. Cuando Elena terminó la pieza de Chopin, los aplausos fueron atronadores. Pero aún no había terminado. Había preparado un programa completo de piezas, incluyendo algunas que ella misma había arreglado. Antes de continuar, dijo Elena al micrófono, quiero explicarles por qué estamos aquí esta noche. Su voz sonaba más fuerte ahora que hace 6 meses. Meses de entrevistas y hablar en público la habían ayudado a sentirse más cómoda dirigiéndose a grupos grandes. Hace 6 meses, vivía en la calle, hambrienta y sola. Entré al restaurante romano y pregunté si podía tocar el piano a cambio de comida. La gente podría haberme ignorado o despedido. En cambio, me escucharon. Me dieron una oportunidad. Elena miró al público. Esa oportunidad cambió mi vida. Pero hay miles de jóvenes que tienen talentos y sueños, pero no oportunidades. Esta noche, estamos recaudando fondos para darles oportunidades también. Continuó explicando la Fundación Hidden Keys, que ya estaba trabajando con albergues para personas sin hogar, centros comunitarios y escuelas para identificar a jóvenes talentosos que necesitaban apoyo. La fundación proporcionaba instrumentos, clases y becas a niños que, de otro modo, nunca podrían desarrollar sus habilidades. El arte y la música me salvaron la vida. Elena dijo que también pueden salvar otras vidas. Elena tocó durante casi 2 horas interpretando piezas de Mozart, Beethoven, Debussy y Chopin, así como algunas de sus propias composiciones. Cada pieza contaba una historia y el público quedó completamente cautivado. Durante el intermedio, Elena se reunió con algunos de los jóvenes músicos que formaban parte del programa Hidden Keys. Estaba Marcus, un adolescente sin hogar con un talento increíble para el violín, pero que vivía en su coche. Estaba Lily, una niña de acogida que cantaba como un ángel, pero que nunca había recibido una formación vocal adecuada. Estaba David, un niño inmigrante cuya familia no podía permitirse clases de piano, pero que había aprendido a tocar solo viendo vídeos de YouTube. Nos das esperanza, le dijo Marcus a Elena. Cuando vemos lo que has logrado, creemos que nosotros también podemos hacerlo. Elena lo abrazó. Tú puedes, dijo. Yo sé que puedes. Para la segunda mitad del concierto, Elena invitó a estos jóvenes músicos a subir al escenario con ella. Juntos, interpretaron una pieza que Elena había escrito, titulada Llaves ocultas. Era una historia musical sobre encontrar esperanza en lugares oscuros, sobre el poder del arte para transformar vidas. El público les brindó una ovación de pie que pareció eterna. La gente lloraba a mares, conmovida por la belleza de la música y las historias que la rodeaban. Después del concierto, hubo una recepción donde la gente pudo conocer a Elena y aprender más sobre la fundación. Elena quedó asombrada por la generosidad de la gente. Las donaciones llegaron a raudales de los asistentes que querían apoyar a otros jóvenes artistas. El señor Romano se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. Estoy muy orgulloso de ti, dijo, dándole un fuerte abrazo. Te has convertido en todo lo que tu madre soñó que podría ser. Gracias, dijo Elena. Por todo.
por darme esa primera oportunidad. Te la ganaste, respondió el señor Romano. Y mira lo que hiciste con ella. Más tarde esa noche, Elena estaba sentada en su dormitorio, todavía con su vestido de concierto. Su compañera de cuarto, Sara, estaba en su propio piano practicando para un recital. El teléfono de Elena vibraba con mensajes de personas que habían visto la cobertura mediática del concierto. Músicos de todo el mundo la felicitaban. Los profesores compartían videos de la actuación con sus alumnos. Pero el mensaje más significativo vino de una chica de Los Ángeles que había visto el video original de Elena hacía un año. Querida Elena, tengo 15 años y llevo 8 meses sin hogar. Toco la guitarra y escribo canciones, pero pensé que a nadie le importaría mi música. Después de ver tu concierto de esta noche en las noticias, decidí hacer una audición para el programa Hidden Kiss de mi ciudad. Gracias por mostrarme que los sueños se pueden hacer realidad incluso cuando todo parece imposible. Elena sonrió al leer el mensaje. Por eso todo había sucedido como sucedió. No solo para tener una vida mejor, sino para ayudar a otros niños a tener una vida mejor también. Miró hacia su dormitorio con una ventana a las luces de la ciudad. En algún lugar, había niños como ella, durmiendo en portales, buscando comida, aferrándose a sueños que parecían imposibles. Pero ahora había una fundación trabajando para encontrarlos y darles la oportunidad de ayudar a que sus talentos ocultos se hicieran visibles al mundo. Elena se sentó a su piano, un hermoso instrumento que la escuela había colocado en su habitación. Empezó a tocar suavemente, trabajando en una nueva composición que estaba escribiendo para el concierto benéfico de la fundación del mes siguiente. La música llenó la pequeña habitación y se extendió al pasillo, donde otros estudiantes se detuvieron a escuchar. La historia de Elena había inspirado no solo al público en general, sino también a sus compañeros músicos. Vieron cómo usaba su talento no solo para su propio éxito, sino para ayudar a los demás. Mientras Elena tocaba, pensó en una conversación que había tenido con su profesor de teoría musical a principios de esa semana. Tus habilidades técnicas son impresionantes, le había dicho el profesor. Pero lo que te hace especial es la emoción que transmite tu forma de tocar. Has vivido experiencias que la mayoría de los músicos de tu edad no han vivido. Eso le da a tu música una profundidad inamovible. Elena se había dado cuenta de que su tiempo en la calle, por terrible que hubiera sido, también le había aportado algo valioso. Le había enseñado que la música no era solo entretenimiento ni arte. Era supervivencia. Era esperanza. Era una forma de mantener tu humanidad incluso cuando el mundo parecía haberse olvidado de ti. Ahora usaba esa comprensión para ayudar a otros jóvenes a descubrir sus propias claves ocultas. Elena terminó su composición y cerró el piano. Mañana volvería al restaurante de Romano como cada fin de semana. Tocaría para los comensales, muchos de los cuales venían específicamente a escucharla. Se sentaría con el señor Romano y su familia a degustar la deliciosa comida de María, agradecida por el amor que le había salvado la vida. Pero esa noche, estaba contenta de estar sentada en su habitación cálida y segura, sabiendo que en algún lugar de la ciudad, un niño con un talento oculto podría estar preparándose para entrar a un centro comunitario donde alguien de la Fundación Hidden Kiss la esperaba para escucharla.